Grabación. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica o filosofía de la observación científica. Entonces, estamos señalando que cuando estamos en grupos poblacionales, no estamos de frente a documentos. Los grupos poblacionales no son documentos. Normalmente la ciencia a veces estudia, digamos, casos particulares que no son poblaciones. A veces la ciencia, el científico estudia un hecho, se le llama estudio de caso, no son muy abundantes estos estudios, qué sé yo, cuando hay cosas que son muy particulares, y entonces se estudia, digamos que apareció un planeta, que solo ese planeta tiene cosas que no tiene otro planeta. Bueno, entonces se convierte en un estudio de caso y por toda la investigación que hay sobre él, se convierte en ciencia, pero normalmente las ciencias sociales no trabaja con estudios de casos, sino con grupos poblacionales. Las ciencias sociales, cuando se habla de política, se hablan de grupos. Cuando se habla de economía, se hablan de grupos. Entonces, cuando se hablan de grupos, estamos yendo a los hechos. Los grupos no son documentos, no son diseños documentales, son diseños experimentales o no experimentales. Entonces, como está el grupo, está el no experimento. No estamos yendo a una fuente, porque los grupos no son fuentes. Puede haber un grupo que sea fuente. Eso es lo que se llama un grupo focal. Cuando el grupo de sabios me informa de su sabiduría. O puedo ir donde un sabio, pero eso tampoco es, si voy donde un sabio, ahí no hay una población, ni tampoco es un estudio de caso, porque cuando voy donde un sabio, lo que estoy haciendo es una entrevista, estoy yendo a una fuente. Y si voy a un grupo de sabios, 5 médicos, 5 astrónomos para averiguar sobre un tipo de planeta, hay un problema en la sociedad y busco 5 expertos en el tema. Yo no estoy, eso no es una población, ni tampoco eso es diseño documental, pero estamos con fuentes. Fuente es el que sabe, el que informa sobre los hechos. Pero cuando voy a una población, ya yo no voy donde el sabio soy yo. Cuando voy a investigar, eh, si, si el café tiñe los dientes y tengo una población de dientes, 50 dientes, yo no estoy de frente a fuentes, estoy de frente a una población, viendo el lugar de los hechos y en quienes, en este caso los dientes, se da el tinte de café. Y si voy, por ejemplo, a averiguar si el alcohol produce risa, yo no le voy a preguntar allá a 100 estudiantes que tengo metido en un aula de que usted se ríe cuando bebe alcohol. No, yo no estoy haciendo eso. Yo estoy dándole alcohol para ver cómo reaccionan. Ellos no son fuentes, ellos son unidades de análisis o elementos de observación. Esas son las palabras de los libros de metodología. Una unidad de análisis. Si yo le estoy preguntando a un médico sobre el problema que yo tengo, sobre la enfermedad que yo tengo, yo no estoy de frente a una unidad de análisis, estoy de frente a una fuente. Primera, si lo ha vivido. Segunda, si no lo ha vivido. Pero si estoy investigando, analizándole los dientes a un muchacho que bebe mucho café, a ver si el café produce tinte, él no me está informando de nada. Él es una unidad de análisis. Yo estoy observando los hechos. Entonces, hasta ahí estamos bien. El problema se complica, por eso el próximo tema es la observación. El problema se complica cuando yo no puedo eh, ir a ver los dientes como dentista para ver, y usted bebe café, no, ir a ver como médico. El problema se complica cuando yo soy psicólogo, que yo no puedo ver el trauma, de que levántate la camisa, diablo, qué trauma tú tienes en la espalda. No, los traumas psicológicos, las heridas psicológicas, si hay, ¿qué promedio de la población están enamorados? ¿Y qué porcentaje de la población tienen enemigos? Esas son cosas que yo no puedo ir a verla, de que siéntate ahí para yo ver cuál es tu nivel de enamoramiento o cuál es tu nivel de odio que tú tienes. Y que diablo, pero mira cuánto odio tiene ese muchacho. Mira, pesa 25 libras el odio de ese muchacho. O sea, yo no puedo medir eso de una forma
material, sino de una forma inmaterial. En ese sentido, viene la pregunta, ¿se puede observar los problemas psicológicos? Si no se observaran, la psicología no fuera ciencia. ¿Se pueden observar los hechos inmateriales como los valores de una sociedad? ¿Cuántos son católicos? ¿Cuántos son evangélicos? Eso se puede observar, eso es científico, pero no se puede observar de que diablo, mira el catolicismo que lleva ese hombre, o mira el evangelicismo de esa evangélica, mira, puede ser que tú veas signos, pero esos son hechos que no son observables de forma material. Pero si no fueran observables, no fueran científicos, porque la ciencia tiene el método de la observación. Entonces, la técnica es la observación, el método y la técnica es la observación. Decimos más el método, ¿verdad? Cuando yo voy a los hechos, observo los hechos. Entonces, ese tema tenemos que complicarlo. Yo se lo estoy provocando, y aunque no sea el tema que estamos tratando de ahora, pero es el próximo que vamos a trabajar, el tema de la observación científica y los tipos de observación. Entonces, antes de entrar a la observación, estábamos hablando de lo que era el diseño no experimental y de la población. Cuando la población experimental cambia, cuando en una población tú provocas los hechos, ¿qué tipo de población tú estás trabajando? Controlada con experimento, con dos grupos de comparación, experimento puro. ¿Qué tipo de población tú tienes? Controlada sin grupo de comparación, y el grupo que tú tienes tiene la fórmula de la muestra, la cantidad, y tiene la aleatorización, entonces cuasi experimento. No tiene ni grupo, cantidad por la fórmula de la muestra, ni tiene aleatorización, sino que tú lo encontraste y hiciste con el grupo que tú encontraste, que te fue el más cómodo el experimento. Sigue siendo experimento, pero se llama pre-experimento. Entonces, ¿qué diferenció el experimento puro del cuasi experimento del pre-experimento? El tratamiento poblacional. En uno, es una población controlada con dos grupos de comparación. En otro es una población controlada sin grupo de comparación. Y en el otro hay una población descontrolada, no controlada ni por la fórmula de la muestra ni por la aleatoriedad. Entonces, el tratamiento poblacional te diferenció los distintos grupos de experimentos. Y en los grupos en los que no hay experimentos, cuando tú no manipula la variable independiente, cuando tú no pones una causa, sino que va a estudiar esa causa en los hechos, en los lugares, sin tú provocarlo. Ahí también es la población, que no estamos hablando de documentos, porque los documentos son fuentes, no estamos hablando de fuentes, estamos hablando de hechos. Cuando hablamos de un grupo, estamos hablando de un hecho que yo voy a observarlo en un grupo, aunque ese hecho no se puede observar de forma directa, me falta el tema de la observación. Entonces, cuando yo voy a un grupo a observar a una población, también es la población la que me va a diferenciar los hechos, los grupos no experimentales, longitudinales y no longitudinales. ¿Cuándo son longitudinales? Cuando ese grupo yo lo estudio en distintos tiempos. ¿Cuándo son no longitudinales? Cuando ese grupo yo lo estudio en un solo tiempo. No longitudinales, también se le llaman transversales. ¿Qué diferencia un longitudinal de otro? Porque hay tres tipos de longitudinales: tendencia, evolución y panel. El tratamiento poblacional es siempre lo que me diferencia el diseño de otro cuando estudio los hechos. Cuando estudio los documentos, ya será otra cosa. Cuando estudio la fuente, ya será otra cosa. Pero cuando estudio los hechos, es la diferencia poblacional la que me va a diferenciar el tipo de diseño. Entonces, así puedo hablar de un diseño de tendencia cuando la población entran y salen gente y yo lo que miro es la delimitación poblacional, los universitarios en distintos tiempos. Pero si no me interesa solamente en la delimitación en distintos tiempos, sino que el mismo grupo que estudie en el mismo tiempo, poblacionalmente hablando, donde no entran nuevos candidatos a la población, entonces ese tratamiento poblacional, entonces se le llama de evolución. ¿Y cuándo se llama panel? Cuando trato con la misma muestra.
cojo una muestra de un grupo y estudio solo esa muestra sin dejar ir ni entrar ningún nuevo ingrediente. Entonces estamos hablando de tipo de estudio, diseño longitudinal, panel. Entonces, ¿cuál nos falta tratar de forma un poquito más detallada? El último sería cuando voy al grupo en un solo tiempo, el transversal. Es el que me falta trabajar con ustedes. Que aquí ya no se habla de lo que me diferencia uno de otro, no es el tratamiento poblacional, sino el alcance del investigador. Por eso algunos prefieren sacarlo de lo que se llama el diseño y por eso en metodología se presenta otro paso. En metodología usted tiene que poner diseño. Dígame el diseño de su tesis en un parrafito. Todo esto que estamos explicando, usted nada más me lo tiene que decir en un parrafito porque esto no es su tesis. Lo que estamos dando en metodología no es su tesis. Usted dice, diablo, tanta clase que nos dio el profesor solo para yo decir en un parrafito. Todo lo que yo estoy diciendo, usted tiene que ponerlo en una página o en 2 páginas. Eso se llama aspectos metodológicos, que se lo di como programa a la primera clase. Diseño, tipo de estudio, método, fuentes. Entonces, ese es el programa en el que estamos metidos. Y esta clase que estamos viendo solamente para que usted maneje el capítulo 3 de la tesis. Profe, pero usted no ha dado el capítulo 1 y el capítulo 2. Quien se interese puede encontrar mis videos, otras clases que yo he dado sobre metodología, que he dedicado suficiente tiempo a toda la primera parte. La portada, los elementos de la portada, la introducción, los elementos de la introducción, delimitación del tema, formulación del problema, las preguntas, los objetivos, todo eso está bien explicado en otros objetivos quien se interese. Pero esto también es metodología y hemos decidido trabajar en esta clase esta parte que se llama el capítulo 3, que también es metodología, que prácticamente nunca la damos porque agotamos todo el tiempo en aquello y solamente hay una clase de metodología. Ustedes tendrán otras clases, pero ya tiene que ver con su carrera directamente, porque esa se la da la escuela. Esta la damos el Departamento de Filosofía para toda la universidad. Esta es una pequeña introducción, pero ustedes al final eh, tendrán que irla reelaborando para hacer su propio trabajo de tesis. Bueno, entonces, nosotros normalmente encontramos que lo que vamos a dar ahora viene como un segundo paso de lo que se llama los aspectos metodológicos, que es lo que se llama alcance de la investigación. También se le llama, y con eso estamos entrando, es como si dejáramos el diseño, pero nunca dejamos el diseño. Entonces seguimos en el diseño, pero estamos en diseño transversal. En el diseño transversal hay 4 tipos de estudios, según el alcance. Es el exploratorio, el descriptivo, el explicativo correlacional y el explicativo causal, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional y causal. 4 tipos de estudios. ¿Qué me diferencia uno de otro? Ya no es el tratamiento poblacional. Aquí ya lo que vamos a hablar es, ¿aquí hay población? Sí, aquí hay población. ¿Y longitudinal? No, no estamos en longitudinal, estamos en transversal. Casi todas las tesis de los muchachos de la universidad, casi todas las tesis que tú entras en la biblioteca y encuentras una biblioteca de tesis en la UAS, una biblioteca de tesis en INTET, una biblioteca de tesis en la Católica, casi todas las tesis de República Dominicana, y yo me atrevería a decir, y del mundo, no son ni experimentales, la de los médicos, la que estudian en laboratorio, la que estudian ciencias naturales, la mayoría son experimentales. Pero la de nosotros, la que estudiamos en, qué sé yo, ingeniería, que estudiamos sobre sociología, psicología, educación, las ciencias sociales, la mayoría de las tesis que vemos en las bibliotecas son transversales, la mayoría. No es que no pueda aparecer una con experimento puro, serán muchachos ricos, ¿verdad? Que pueden gastar y hacer trabajos muy excepcionales, pero la mayoría son transversales
de un mes a otro, de 3 meses, en un grupo poblacional no controlado. No es ni siquiera pre-experimento porque tú no estás manipulando variables, sino tú estás haciendo un estudio con un alcance. Porque si llegara a estudiar causa-efecto, es el más perfecto, eso se llama causal, que es lo que hace un experimentador, manipula una causa y estudia un efecto. Aquí, el muchacho de nuestras universidades normalmente estudia grupos poblacionales, lo delimita, te dice el tiempo que lo va a estudiar, el espacio, dónde, y te dice quiénes va a estudiar, a quiénes va a estudiar su grupo poblacional. Eso se llama delimitación del tema. Vagancia en los estudiantes de la UAS de término durante el 2018. ¿Cuál es tu tema? La vagancia. ¿Cuál es tu grupo poblacional? Bueno, estudiantes de término de la UAS. Entonces, ¿cuál es el lugar? La UAS. ¿Cuál es el tiempo? 2018. ¿Tú estás haciendo un experimento? No, porque tú no estás provocando la vagancia de que le voy a dar, le voy a quitar los libros para medir qué cantidad de grupo no estudia, o le voy a dar libros para ver qué cantidad de libros de muchacho estudia con libros. No, o sea, tú no estás provocando nada, tú simplemente estás yendo al lugar de los hechos. Ahora bien, si tú llegas a ver causa-efecto, lo que yo quiero ver es cuál es la efectividad de la clase del profesor X. El profesor ¿cuál es la efectividad de aprendizaje que hay en los muchachos del profesor Martín? Entonces tú vas a medir el nivel de aprendizaje en las clases dadas por el profesor Martín. ¿Tú le estás pagando al profesor Martín? No, no hay experimento. ¿Tú mandaste al profesor Martín a dar clase? No, no hay experimento. ¿Tú fuiste al lugar de los hechos para ver cuál es el nivel de aprendizaje del profesor Martín? E incluso lo puede comparar con otro grupo. ¿Hay causa-efecto? Sí. ¿Hay grupo de comparación? Sí, pero no hay experimento. ¿Por qué no? Porque tú no estás provocando los hechos. Entonces no estamos en experimento. Estamos en longitudinal. Bueno, si tú estás comparando en el primer semestre, eh, ¿qué nivel de aprendizaje hubo? Y en el segundo semestre, ¿qué nivel de aprendizaje hubo? En distintos grupos de comparación puede ser que haya longitudinal, pero eso no es lo que hace un estudiante de la universidad. Normalmente tú estudias durante un solo tiempo, un solo hecho. Si llega causa y efecto, llegaste al máximo transeccional o transversal, que es no longitudinal, en un solo tiempo. Llegaste al máximo cuando hay causa y efecto. La mayoría no llega a causa y efecto. La mayoría lo que estudia es, qué sé yo, si los muchachos aprenden con el profesor Martín, vamos a ver si aprendieron. Tú no estás viendo causa, sino nivel de aprendizaje. Entonces tú estás viendo un hecho. ¿Qué tanto aprenden los estudiantes del profesor Martín durante el 2006? Entonces tú estás viendo la nota, viendo, haciendo entrevistas para ver si los muchachos entendieron o no entendieron, haciendo encuestas. Entonces tú estás midiendo, eso es lo que normalmente hacemos, pero en un solo tiempo, aunque ese tiempo sea largo, es transversal, es no longitudinal, y decimos que el diseño longitudinal tiene lo que se llama, eh, vamos a ver, tiene alcance o exploratorio o exploratorio, ¿cuál es el otro? Descriptivo. Exploratorio es cuando tú no tienes las ideas claras. O sea, ¿qué significa aprendizaje? Tú vas a medir el aprendizaje. Los muchachos del profesor Martín aprenden, pero tú no tienes idea clara de lo que es aprendizaje. Entonces, tú vas a tratar de entender lo que es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Qué significa que los muchachos están aprendiendo? Eso se llama exploratorio. Cuando las ideas tú le estás perfeccionando. Cuando tú estás perfeccionando una idea a través del análisis y la síntesis, normalmente un trabajo exploratorio no se hace, no se va a una población. Normalmente un diseño de exploratorio se hace con investigación bibliográfica. ¿Qué es el aprendizaje? Según los psicólogos, ¿qué dice aquel psicólogo? ¿Qué dice aquel otro? Aquel escribió un libro sobre aprendizaje, este también habla sobre el aprendizaje, y tú vas a escribir un libro sobre qué es el aprendizaje. Si lo que tú estás esclareciendo los hechos, tu alcance se le suele llamar
transeccional o transversal, porque si tú vas a una población, tú lo que vas es a ver, a medir, a tratar de entender lo que está pasando, pero tú no estás midiendo, tú lo que estás es entendiendo lo que está pasando. Eso se le llama de alcance exploratorio. Cuando ya tú sabes y tienes claro lo que es el aprendizaje y lo tiene definido, conceptualizado, departamentalizado y lo puede incluso desbaratar en preguntas más pequeñas que se llaman operacionalización de la variable, para ir a hacer un estudio en una población y medir la población, decir el tanto por ciento aprende, el tanto por ciento tiene un 50% de aprendizaje, el tanto por ciento tiene un 25% de aprendizaje. Cuando ya tú puedes medir el aprendizaje en los distintos grupos y en su distinta variedad, eso se llama descriptivo, eso se llama medición, es lo mismo que describir. Describir es lo mismo que medir en metodología. No es la descripción de la que nosotros hablamos en literatura y en la que nosotros hablamos de que descríbemelo. No, en metodología describir es medir. Describir mentalmente en metodología, eso es explorar, entender. Cuando ya tú sabes y has esclarecido qué es aprendizaje o tú quieres saber, yo quiero estudiar el consumo de cocaína. ¿Qué es un consumidor? ¿Y en qué se diferencia la cocaína de las otras drogas? Entender eso es exploración. Tú vas a hacer una tesis sobre la diferencia de la cocaína con las otras drogas. Tú lo que estás es conceptualizando. Y tú estás entendiendo qué es un consumidor de cocaína. Ah, bueno, no todo el que consume cocaína es un consumidor. ¿Qué es un adicto? Entonces, si tú llegas a clasificar, según lo que han dicho los expertos en esa área, si tu área es la psicología o tu área es la sociología, o tu área, qué sé yo, no sé si hay consumo en medicina, pero si tú en psiquiatría, ¿qué es un consumidor en psiquiatría? Bueno, si tú dentro de un área logra entender lo que es un consumidor, clasificarlo de acuerdo a lo que dice el grupo de expertos de ese tema y logra medirlo en un grupo poblacional, pasaste de exploratorio a descriptivo. ¿Cuándo es exploratorio? Clasificarlo según los expertos. ¿Cuándo es descriptivo? Cuando tú vas a medirlo en una población y comienza a decir, aquí, no, es verdad que fulano ha consumido marihuana, pero él no es adicto, porque el adicto ya tú lo tienes clasificado. O al consumidor tú lo tienes clasificado. Cuando ya tú puedes explorar un grupo y medirlo y dar una, como hacen los médicos, dar un diagnóstico de los hechos, ya a eso se llama describir. Describir es medir. Entonces estamos hablando del diseño no experimental, estamos en los hechos, y ya no estamos con tratamiento poblacional. El tratamiento poblacional se da en el longitudinal y en el experimental. Ahora estamos hablando en el transversal o en el transeccional. Entiende entiende el hecho exploratorio. Mides el hecho descriptivo. Si el hecho, en vez de medirlo, tú estás viendo causa-efecto, ese es el más grande, el mayor alcance, porque tú no puedes medir un efecto si tú no sabes lo que es el efecto. Para entender el efecto tienes que entenderlo, eso es exploración. Si mide el efecto sin ver la causa, eso es eh, descripción. Pero si busca la causa, ya no te interesa el aprendizaje, sino el profesor Martín como causa de aprendizaje, ya eso es causa-efecto. Aunque no sea experimental, eso es causal, transversal, causal. Transversal porque es en un solo tiempo y causal porque hay causa-efecto. Podríamos poner otro ejemplo. Yo ponía consumidor o adicto. Entonces tú dices, no, pero yo voy a estudiar la causa de la adicción. ¿Cuál es la causa de la adicción en un adicto de cocaína, por ejemplo? ¿Cuál es la causa? Entonces ya tú no estás viendo, tú no estás solamente explorando qué es consumidor o midiendo cuántos consumidores hay, tú no estás describiendo, sino poniendo causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Si tú no estás claro de la causa que tú estás trabajando, sino que hay causas posibles, entonces tú te pones a conectar causas
entonces eso se llama correlacional. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo qué, qué relación hay, qué relación de efectividad hay entre el profesor Martín y el aprendizaje de los muchachos. Bueno, vamos, que aquí eh, tal vez la explicación que he dado no sea la mejor, porque en la correlación se habla de una variable independiente y de una variable dependiente. O sea, está el profesor Martín como causa y está el aprendizaje como efecto. O en el otro ejemplo, está el consumo de cocaína y yo no sé, no hemos puesto causa, pero si encontramos una causa, digamos, qué sé yo, vagancia, relación, consumo de cocaína. Entonces, solo los vagos consumen cocaína. Entonces, tú quieres ver, mientras más consumidores, más vagos. Mientras más vagancia hay, más consumidores. ¿Qué relación hay entre esas dos variables? Es la vagancia causa. Eso ya es otro estudio. Pero si al cambiar una variable, la otra queda afectada, o pon tú consumo de cocaína y salud mental. Los muchachos que consumen cocaína tienen una salud mental menos capaz para el estudio que aquellos que no la consumen. Pon tú el ejemplo, pon tú que eso sea tú te pones a trabajar dos variables y las relacionas, aunque una no sea causa directa de la otra, porque aparecen consumidores de cocaína que son mucho mejor estudiantes que otros que no son consumidores. Cuando tú estudias la correlación y ves que las dos variables se afectan una con otra, entonces estamos en correlacional. Cuando hablamos de causal, cuando una causa provoca un efecto. Cuando hablamos de correlación, cuando una variable afecta a la otra aunque no sea su causa. Cuando hablamos de descripción, cuando medimos. Ahora solo puede establecer relaciones de causa o relaciones de correlación el que puede medir. Entonces, el primer nivel de alcance se llama exploratorio. El segundo nivel de alcance se llama descriptivo. El tercer nivel de alcance se llama correlacional. Y el último, el más perfecto, dentro del no experimento, con los hechos, con una población que está fuera de control, no es una población como en el caso de lo longitudinal o en el caso de lo experimental, que las poblaciones son controladas. Aquí no hay control poblacional, pero hay una población. Cuando entonces estamos en poblaciones transversales, así, no controladas. Claro que si tú dices, no, yo voy a controlar mi población, y tú dices, por ejemplo, yo voy a aleatorizar, solo aleatoriza quién va a provocar los hechos, porque si tú no vas a provocar los hechos, tú no lo puedes meter en un laboratorio a un grupo de personas y que vamos a ver si son vagos, tú no le puedes provocar vagancia. Si la provoca, ya tú estás controlando, y si está controlando, ya es un experimento. Si lo está viendo en su entorno, ya eso no es un experimento. Tú lo que estás viendo, el problema en los hechos. Entonces, yo quiero ver si el alcohol produce risa. Voy al dogado a acechar a los muchachos. Mira, que él está bebiendo. Mira, que él no está bebiendo. Entonces, observé 200 estudiantes que bebieron y el 28% se estaba riendo. Después fui a otro colmadón y pasó lo mismo. Cuando yo hago ese estudio así, eso no es experimento, eso es transversal, eso no es longitudinal, eso es transversal, eso no es experimento. Yo no estoy provocando los hechos. ¿Hay causa-efecto? Sí, hay causa-efecto. Ese es el más alto alcance en el transversal. ¿Por qué? Porque estoy viendo causa-efecto. Ese es causal. Cuando yo solamente estoy viendo o midiendo unos hechos, cuántos son bebedores, cuántos se enferman, cuántos son estudiantes, y esos estudiantes yo los departamentalizo en otras preguntas, en objetivos. Eso es transversal, exploratorio si no estoy midiendo, descriptivo si estoy aplicando estadísticas, descriptivo, estoy midiendo porcentajes, estoy midiendo promedios, estoy utilizando gráficos y tablas, eso es descriptivo. Es más que descriptivo cuando hay variables que se afectan unas con otras en el tema, no en la tesis. Aunque hayan causa y efecto en la tesis, si no existe en el tema, eso no es causal. Lo alcance lo vemos en el título. En el título de la tesis es que vemos el alcance. Y por último,
causal si es causa-efecto. Bueno, puede resultar un poco engorroso lo que estoy diciendo, pero quiero que se queden un poco con la idea de que no es la población la que me va a diferenciar no es el tratamiento poblacional, lo que me va a diferenciar un diseño transversal de otro. Los diseños transversales son 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y causal. ¿Qué es lo que los muchachos hacen en la universidad? Casi todo. Casi todas nuestras tesis son transversales. No es el tratamiento poblacional. ¿Hay población? Sí, sí la hay. Pero esa población no está tratada, sino más bien el alcance poblacional, el alcance. El alcance es exploratorio, el alcance es descriptivo, el alcance es correlacional o el alcance es causal. Entonces hay diseño de tipo de estudio exploratorio o de tipo de estudio descriptivo o de tipo de estudio correlacional o de tipo de estudio causal. Al tipo de estudio también se le llama alcance de la investigación. Hay otro libro y otras universidades que no ponen tipo de estudio, sino que ponen alcance de la investigación. Y hay otro, en Europa le gusta mucho la palabrita, dice estado del arte. Estado del arte. ¿Y qué? ¿Cómo está el estado del arte? Y yo perdido. Y cuando voy a estudiar el estado del arte, digo, yo ando el diablo, pero si es tipo de estudio o es alcance poblacional. Entonces se inventan otras palabras. Pero cuando tú tienes la idea clara, tú puedes ver cualquier palabra, porque los metodólogos a veces están confundidos y ellos mismos no manejan bien la palabra, pero cuando tú entiendes el concepto, ya tú puedes ubicarla. Y no es que corrija a los metodólogos, pero por lo menos tú tienes unas palabras y ya lo entiendes y puedes hablar sobre eso. Lo que yo le llamo alcance de la investigación, aquel le dice tipo de estudio. Y lo que yo le llamo tipo de estudio, aquel le dice estado del arte. Estado del arte. Ah, bueno, ya sabemos que estamos hablando de un diseño transversal. Estamos hablando de hechos. Estamos hablando de un estudio no documental. Estoy fuera de los libros. Estoy en el mundo de los hechos. No estoy tratando una población de manera temporal o de manera experimental, sino más bien estoy yendo al lugar de los hechos, entonces hablo de alcance. Hablo de alcance. Estoy yendo al lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, ¿cómo es tu alcance? Cuando tú no estás manipulando ni tratando una población, sino que estás yendo a una población en el lugar de los hechos en un solo tiempo, ¿cómo es tu alcance? Eh, exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Muchas veces jugamos con palabras y decimos correlacional, descriptivo, exploratorio. Casi todas las tesis son descriptivas exploratorias. Porque entra en estadística, pero no alcanza la descripción completa, se queda en exploración y llega a descripción. Descriptivo correlacional. Bueno, yo no he visto esa todavía. Correlacional, causal. Entonces, en ciencia natural aparecen muchas causales y correlacionales. Y en ciencias sociales aparecen muchas exploratorias y aparecen muchas descriptivas. El tiempo se nos acabó, muchachos. Por lo menos el tema del diseño yo creo que ha sido cubierto en las clases de hoy. Ya estudiense observación, que le hemos estado provocando. La observación, otro problema en el que nos vamos a meter. Por lo menos vayan entrando en observación, que es el tema magno de nuestra clase. Adiós. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bye. Adiós, que pase feliz resto del día, profe. Bye, gracias. Maestro, Cate Paredes, no quiero decirlo porque ya estaba comenzando a hablar.